A propósito de tu anillo de Cthulhu, que tengo. Ajá. ¿Nos puedes compartir alguna opinión sobre la obra de Tolkien, El Señor de los Anillos, en caso de haberla leído? ¿Qué tiene que ver Cthulhu con El Señor de los Anillos? No tengo idea, porque Cthulhu es creación, por supuesto, de Howard Phillips Lovecraft, que es anterior a Tolkien. ¿No es contemporáneo en un momento dado? No lo sé. Creo que es anterior a Tolkien. Además, bueno, Tolkien es británico y Lovecraft es estadounidense de Nueva Inglaterra. A mí El Señor de los Anillos me parece una de las mejores novelas que se han escrito en toda la historia. ¿Qué quieres que te diga? Me parece un libro fundamental, magníficamente bien escrito, emocionante, interesante, con personajes absolutamente deliciosos, con un enfrentamiento entre el bien y el mal que no es solo el que ocurre afuera entre Sauron y Saruman contra el mundo, o los orcos contra los elfos y los hombres y los enanos, sino la lucha interna del bien y del mal que sufre el portador del anillo, que me parece extraordinaria, ¿no? Y por supuesto para mí el héroe del Señor de los Anillos es Samwise, no es Frodo. Pero debo decir, ya que me vas a hablar de esto, es que me encanta. Y tengo montones de anécdotas de la película, sobre todo, ¿no? El otro día veía yo a Ian McKellen recordando que los 9 que hicieron la Comunidad del Anillo en la película se tatuaron el número 9 en élfico en el hombro derecho, menos el que hizo el enano, no sé por qué. Pero todos lo traen el tatuaje. Entonces, solo una cosa que yo no le perdonaré nunca a Jackson, que me parece que la adaptación de la novela es fantástica, es que no esté Tom Bombadil. Tom Bombadil es un personaje importantísimo en el universo Tolkien, ¿no? Como yo soy bajito y mi hijo es muy alto, el otro día que veníamos caminando le digo, nos damos un aire a la Tierra Media, hijo. Sí, soy fan. No soy fan perdido, pero soy fan absoluto, soy fan sin duda alguna de Tolkien. De Tolkien en general, aunque tiene cosas mucho más tristes, ¿no? Como el Silmarillion, pero del Señor de los Anillos y de, por supuesto, el Hobbit, absolutamente fan, y creo que todo el mundo debe leerlos. No todo el mundo. Creo que yo se le recomendaría a muchísima gente que los leyera, por lo menos leyera el Hobbit, y si lo engancha, el Señor de los Anillos lo está esperando. En las criaturas que viven en las profundidades del mundo cuyo acceso es por las minas de Moria, había seres Lovecraftianos inspirados por Lovecraft, sí. ¿Cómo se llamaba? Era Lovecraftiano, el ser el que se carga, que creen que se carga a Gandalf. ¿Cómo se llamaba? No me acuerdo el nombre del monstruo.